los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación dieron una demostración de poder. La noche del miércoles 7 de mayo se convirtió en una jornada de terror en varias regiones de Sinaloa, donde la violencia estalló de forma simultánea, dejando calles bloqueadas, vehículos incendiados y un ambiente de miedo que respiraba en cada esquina. Según reportes de medios locales, varios municipios fueron escenarios de enfrentamientos y bloqueos protagonizados por las facciones de los famosos Guzmán. El caos comenzó poco antes de las 7 de la noche en un punto crucial: el crucero que conecta con la sindicatura de Pericos en Mocorito. Allí, un grupo de hombres armados hasta los dientes salió a las calles, desatando una balacera que rompió la calma. La violencia no se limitó a ese lugar, porque en el poblado del Barril, en Badiraguato, seguidores de Fausto Nagonizo también protagonizaron un choque con la gente de los Guzmán. Pero la situación empeoró cuando comenzaron a reportarse una serie de levantones en la zona, sumiendo a la comunidad en un miedo aún más profundo. En Guamuchil, la tensión alcanzó niveles alarmantes cuando varias caravanas de hombres fuertemente armados bloquearon la carretera hacia Mocorito. No solo detuvieron el paso con vehículos incendiados, sino que colocaron ponchallantas, dejando atrapados a quienes intentaban cruzar por esa vía. Al mismo tiempo, en Villa Juárez, municipio de Navolato, una imponente caravana perteneciente a la gente del Sombrero irrumpió en el poblado, causando destrozos en varias propiedades de sus rivales. Los enfrentamientos se volvieron tan intensos que incluso se reportó el uso de drones, algo que revela la nueva dimensión de esta guerra. Mazatlán tampoco escapó a la violencia desatada esa noche. Allí, en la taquería ubicada sobre la avenida Monterrey, en el faccionamiento Pradera Dorada, policías municipales fueron víctimas de un ataque directo. Este acto violento dejó como saldo 2 agentes que renunciaron tras los hechos y 4 policías lesionados que tuvieron que ser trasladados por sus compañeros a una clínica privada en la colonia Flores Magón para recibir atención especializada. Mientras todo esto ocurría, en la salida norte de Culiacán, sujetos no identificados bloqueaban la carretera México 15, quemando 4 vehículos para impedir el paso. La violencia no dio tregua, pues ya en la mañana siguiente, jueves 8 de mayo, se reportó otro bloqueo en la carretera Chinitos Gato de Lara en Angostura. Ahí, desconocidos cavaron una zanja para obstruir la vialidad, complicando aún más la movilidad en la región. Lo que todos estos hechos tienen en común en su relación con una renovada y violenta limpia que se está llevando a cabo en la zona, organizada por la alianza conocida como los del Sombrero. Esta operación parece tener como objetivo desmantelar las células rivales y consolidar el control territorial a través de una escalada de violencia sin precedentes. Imaginen la incertidumbre de quienes viven en estos municipios, donde las noches ya no son seguras y cualquier rutina diaria puede transformarse en una pesadilla. La gente siente miedo, desconfianza y una desesperación creciente porque las autoridades locales y federales parecen estar un paso atrás frente a esta ola de violencia. En este momento quiero preguntarte, ¿qué crees que debería hacer el gobierno para proteger a estas comunidades? ¿Crees que la solución está en aumentar la presencia militar o en reforzar las estrategias de inteligencia? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz es importante para entender cómo ve la gente esa situación tan compleja. Además, si te parece importante que esta historia llegue a más personas para generar conciencia, no olvides compartir este video y suscribirte para no perderte las actualizaciones sobre esta y otras noticias relevantes. Queremos que esta comunidad digital sea un espacio donde podamos hablar con libertad sobre estos temas que nos afectan a todos. La violencia en Sinaloa sigue escalando y mientras las familias tratan de sobrevivir, estas guerras internas no muestran señales de terminar pronto. Sin embargo, cada voz que se alza, cada comunidad que se une y cada ciudadano que busca justicia puede hacer la diferencia. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que estos enfrentamientos pueden detener pronto o estamos ante un ciclo que podría prolongarse durante años? Cuéntanos tus pensamientos y comparte este video para que más personas estén informadas y reflexionen sobre la grave situación que se vive en Sinaloa. Lo que más impacta en esta ola de violencia es la forma en que las familias se ven atrapadas en medio de un conflicto que muchas veces ni comprenden en su tonalidad.
Imagina vivir en un pueblo donde los sonidos normales de la vida diaria, como risas o charlas, son reemplazados por el ruido constante de balas, motores acelerados y el olor a pólvora y llantas quemadas. Las calles se convierten en trincheras y los hogares, que deberían ser refugios seguros, se transforman en escenarios de miedo y tristeza. En muchas ocasiones, la gente tiene que decidir entre quedarse y arriesgarse a ser víctima de la violencia o abandonar todo lo que conocen para buscar seguridad en otros lugares, dejando atrás su historia, sus sueños y sus raíces. Historias desgarradoras de madres y padres que lloran la ausencia de hijos desaparecidos o de jóvenes atrapados en esta guerra sin tregua comienza a salir a la luz. Estos relatos no solo conmueven, sino que también revelan la verdadera dimensión del drama humano detrás de los titulares. Un dato que pocos conocen es cómo estas luchas territoriales afectan también la economía local. Los bloqueos y quemas de vehículos irrumpen el comercio, las escuelas y el transporte público, haciendo que la vida cotidiana se detenga. Los pequeños negocios, que son el sustento de muchas familias, ven caer sus ventas y en muchos casos tienen que cerrar por miedo a represalias o daños directos. Esta situación provoca un efecto dominó que golpea a toda la comunidad, generando desempleo y desmotivación entre los jóvenes, quienes muchas veces ven en estas organizaciones la única opción para sobrevivir. En este punto, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué papel crees que debería tener la sociedad civil para ayudar a frenar esta violencia? ¿Crees que la prevención a través de educación y oportunidades para los jóvenes podría marcar la diferencia? Deja tus respuestas en los comentarios. Tu opinión ayuda a entender cómo podemos imaginar un futuro mejor. Además, si conoces a alguien que vive en estas zonas o ha sufrido los estragos de estos enfrentamientos, comparte este video para que sepan que no están solos y que hay una comunidad pendiente de ellos. No olvides dejar like y suscribirte para que juntos podamos seguir hablando sobre estos temas que a veces se esconden y merecen ser visibilizados. Por otro lado, las autoridades han desplegado operativos con fuerzas federales y estatales para intentar controlar la situación, pero la complejidad y la fuerza de estas alianzas criminales dificultan las acciones. En muchas ocasiones, los reportes de violencia no son atendidos a tiempo, lo que deja a la población desprotegida y sin confianza en las instituciones. Otra parte crucial es que casi nadie menciona es el impacto psicológico en las personas que viven en estas zonas. El estrés constante, la incertidumbre y el miedo prolongado generan secuelas profundas, desde trastornos de ansiedad hasta depresiones severas. Muchos niños y adolescentes crecen en un ambiente hostil, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y los expone a un futuro incierto. La violencia no solo destruye cuerpos, sino también esperanzas y sueños. En este momento me gustaría preguntarte, ¿crees que las políticas actuales están realmente ayudando a las víctimas o solo combaten los síntomas del problema? ¿Qué otra estrategia te gustaría que se implementara para proteger a estas comunidades? Participa con tu opinión y haz que esta conversación sea un motor de cambio. Recuerda que aquí estamos para darte la información más completa y emocionalmente conectada con lo que sucede en la realidad. No te vayas sin dejar tu comentario y comparte este video para que más personas entiendan la gravedad de la situación. También activa la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta comunidad que busca un México mejor y más seguro. Finalmente, quiero que pienses en esto. Cada bloqueo, cada enfrentamiento, cada víctima es una historia humana que merece ser escuchada y comprendida. No podemos permitir que el miedo se normalice ni que el silencio sea la única respuesta. La violencia en Sinaloa es un llamado urgente a la reflexión, la acción y la esperanza. Lo que sucede en Sinaloa no es un fenómeno aislado, sino el resultado de años de conflictos que han sido escalando sin control. La alianza conocida como los del sombrero busca consolidar su poder mediante estas limpiezas violentas, eliminando a rivales y tratando de dominar cada rincón de la región. Pero, ¿qué impulsa a estas personas a tomar las armas y arriesgarlo todo? Detrás de las balas y bloqueos, hay una mezcla compleja de hambre de poder, venganza, supervivencia y, tristemente, muchas veces la falta de opciones para una vida diferente. Las historias que salen de esos municipios son desgarradoras. Familias divididas, jóvenes reclutados a la fuerza, mujeres que sufren las consecuencias del miedo constante y comunidades enteras que ven cómo sus sueños de prosperidad se desvanecen con cada enfrentamiento. El fenómeno no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino también a todos aquellos que solo desean vivir en paz, trabajar y
educar a sus hijos sin temer por sus vidas. Además, es importante destacar que el uso de tecnología como drones en estas confrontaciones marca una nueva era en este tipo de enfrentamientos. La violencia se ha sofisticado y ya no se trata solo de armas y camionetas, sino de tácticas que hacen que la vigilancia, el control y la intimidación sean aún más efectivos para estos grupos. Esto provoca que las autoridades tengan que replantear sus estrategias y que la población sienta que la guerra esta vez cada vez más cerca y más difícil de evitar. Aprovecho para hacerte una pregunta que siempre genera mucho debate. ¿Crees que la militarización de estas zonas es la solución o debería apostarse más a programas sociales y prevención desde la raíz? Tu opinión es muy valiosa, así que deja en los comentarios y si conoces casos cercanos, compártelos para que esta conversación sea más real y cercana. En medio de este caos también existen voces de esperanza, organizaciones comunitarias, líderes sociales y familias que no se rinden y luchan por reconstruir su entorno, brindar oportunidades y crear un futuro distinto. Estos héroes silenciosos trabajan día a día para que la violencia no defina sus vidas ni las de nuevas generaciones. Sin embargo, su tarea es titánica frente a la magnitud de la inseguridad y la impunidad. Un aspecto que muchos olvidan es la resiliencia de estas comunidades. A pesar de la estrategia y el miedo, hay quienes continúan apostando por la educación, el emprendimiento y la cultura como armas para combatir el ciclo de violencia. La música, la artesanía y las tradiciones se mantienen vivas, recordándonos que la identidad y la esperanza pueden sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Por cierto, ¿te gustaría que dedicáramos un video especial a contar las historias de estas personas que luchan contra la adversidad? Dime en los comentarios qué tipo de relatos te gustaría escuchar para inspirarte y conocer realidades distintas dentro de esta crisis. La inseguridad no solo destruye hogares o genera miedo, también paraliza la economía local. Comerciantes, agricultores y pequeños empresarios ven cómo su esfuerzo se esfuma ante la constante amenaza de extorsiones, robos y cierres forzados. Muchos negocios prefieren cerrar antes de arriesgar pérdidas o poner en peligro la vida de sus empleados y familiares. Esto genera un círculo vicioso donde la pobreza se profundiza y las oportunidades se vuelven cada vez más limitadas. En los municipios afectados, las escuelas también sufren las consecuencias de esta violencia. Padres que temen enviar a sus hijos a clases, maestros que se ven atrapados en medio de enfrentamientos y alumnos que pierden años de aprendizaje porque las clases se cancelan o el ambiente se vuelve demasiado hostil. Esa interrupción educativa impacta el futuro de toda una generación, alejándolos de opciones saludables y atrapándolos en una realidad que muchos no eligieron. Por otro lado, las autoridades locales y federales enfrentan un enorme desafío para establecer el orden. La corrupción, la falta de recursos y la amenaza constante contra los mismos policías dificulta el trabajo de quienes intentan proteger a la población. Es común que se denuncien infiltraciones de grupos criminales dentro de las corporaciones policiales, lo que genera desconfianza y debilita la capacidad de respuesta ante estas crisis. Uno de los momentos más desgarradores son los llamados levantones, donde personas son secuestradas para desaparecer o ser utilizadas como moneda de cambio. Las familias quedan en la incertidumbre, viviendo el peor miedo. No saben si volverán a ver a sus seres queridos. Esta práctica ha generado un trauma profundo que permea en cada rincón de la sociedad y afecta incluso a quienes no están directamente involucrados en el conflicto. Quiero preguntarte, ¿cómo crees que debería la sociedad civil involucrarse para apoyar a estas víctimas? ¿Crees que hay formas efectivas de brindar ayuda desde la distancia o solo se puede actuar estando en la zona? Me encantaría leer tus ideas en los comentarios y abrir un espacio de reflexión entre todos. A pesar de este panorama sombrío, existen iniciativas de paz y reconstrucción que buscan cambiar la narrativa. Grupos ciudadanos que organizan talleres de prevención, espacios seguros para jóvenes y campañas de concientización para evitar que más personas caigan en el ciclo de violencia. Estas iniciativas muestran que, aunque la violencia parezca imparable, hay quienes trabajan para construir un futuro diferente. En este punto, te invito a compartir este video para que más personas conozcan la realidad que se vive en estas regiones y así sumar voces que demanden justicia y atención urgente. También, si tienes familiares o amigos que viven en zonas similares, coméntanos cómo viven ellos en esta situación y si hay esperanza en sus comunidades.
Para concluir, la violencia que hoy azota Sinaloa es un reflejo de problemas más profundos que necesitan soluciones integrales. No basta con acciones puntuales, sino que es necesario un compromiso real desde todos los sectores, gobierno, sociedad civil y organizaciones internacionales. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la paz y la prosperidad sea una realidad para todos. Un aspecto que no podemos ignorar es cómo esta ola de violencia afecta emocionalmente a las comunidades. La constante presencia de enfrentamientos armados y bloqueos genera un estrés permanente, especialmente en los niños y jóvenes que crecen en medio de este ambiente hostil. Muchos desarrollan miedo, ansiedad y una sensación de abandono que puede marcar sus vidas para siempre. Además, la violencia fractura los lazos sociales y familiares. Vecinos que antes convivían en armonía ahora desconfían uno de otros por miedo a represalias o por la sospecha de vínculos con grupos armados. Las reuniones comunitarias se vuelven escasas y la solidaridad que alguna vez caracterizó a esas localidades se ve erosionada por el temor y la inseguridad. En medio de todo esto, las mujeres y los niños son los más vulnerables. Las mujeres se enfrentan no solo a la amenaza de la violencia directa, sino también las consecuencias de la ausencia de sus esposos o familiares, quienes muchas veces son víctimas de secuestros o asesinatos. En muchos hogares, ellas tienen que asumir el rol de proveedoras y protectoras, enfrentando una realidad dura y solitaria. A pesar de esas adversidades, hay historias que inspiran esperanza, personas que a pesar de haber perdido casi todo, luchan día tras día por reconstruir su vida y ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Hay maestros que arriesgan su vida para dar clases, médicos que atienden a los heridos sin importar el peligro, y jóvenes que deciden alejarse de las armas para apostarle a la educación y el trabajo honesto. ¿Tú conoces alguna historia de superación en medio de la violencia? Compártelo en los comentarios y ayudemos a que esas voces de esperanza se escuchen más fuerte. Este tipo de relatos no solo nos motiva, sino que también muestran que otro camino es posible. Por último, es fundamental que la atención mediática no se limite a los momentos de crisis. La cobertura constante de estos eventos debe acompañarse con análisis profundo que expliquen las raíces del problema y las posibles soluciones. Así, podremos generar conciencia y presión para que se implementen políticas públicas efectivas. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las próximas entregas, donde exploraremos a fondo las causas y consecuencias de esta violencia, así como las acciones que diferentes sectores están emprendiendo para devolver la paz a estas comunidades. Es posible hablar de esta situación sin mencionar el impacto económico devastador que genera la violencia. Las empresas locales, desde pequeños comercios hasta grandes negocios, han visto cómo sus ingresos se desploman por el miedo que prevalece en la zona. La inseguridad limita la movilidad de las personas, restringe el acceso a mercados y reduce la inversión externa, provocando un vínculo vicioso que dificulta cualquier tipo de desarrollo. La economía informal crece ante la falta de oportunidades legítimas y muchas veces los jóvenes terminan atrapados en este mundo por falta de opciones. La migración hacia otras regiones o incluso hacia Estados Unidos es una salida para quienes buscan escapar de la violencia y construir un futuro mejor, dejando atrás sus raíces, pero también abandonando a familiares, amigos que se quedan en medio del conflicto. Por otro lado, las autoridades enfrentan enormes desafíos para restablecer el orden. La corrupción, el miedo y la infiltración de grupos criminales en diferentes niveles complican las estrategias de seguridad. Los policías y militares que operan en estas regiones de a menudo se encuentran en situaciones donde sus vidas están en riesgo constante y los recursos que reciben no siempre son suficientes para hacer frente a la violencia organizada. Los drones, vehículos incendiados, bloqueos y levantones forman parte de un escenario caótico que parece no tener fin. La ciudadanía queda atrapada entre dos fuegos, pero hay quienes creen que solo a través de un esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales se podrá comenzar a construir un camino hacia la paz. En esta guerra silenciosa, las voces de las víctimas son las que menos se escuchan y muchas veces quedan invisibilizadas en medio del ruido de las balas y las noticias sensacionalistas. Por eso es vital darles espacio, contar sus historias y hacer que el mundo sepa lo que realmente está pasando detrás de las cifras y titulares. ¿Quieres saber más sobre cómo viven estas personas en el día a día? ¿O prefieres que investiguemos qué está haciendo la sociedad civil para enfrentar a esta crisis? Coméntanos abajo qué te gustaría ver en el próximo video y ayúdenos a construir contenido que no solo informe, sino que también mueva conciencias. Recuerda darle like si te interesa conocer la realidad que enfrentan muchas comunidades olvidadas y comparte este video para que más personas abran los ojos ante esta problemática. Suscríbete para no perderte ninguna historia real que está transformando nuestra sociedad.
En medio de tanta incertidumbre, la población civil se ha convertido en el principal blanco de esta confrontación. Familias enteras se ven forzadas a tomar decisiones difíciles como abandonar sus hogares para proteger a sus hijos o vivir en constante alerta ante cualquier signo de violencia. La ansiedad y el miedo se convierten en compañeros inseparables y la vida cotidiana cambia radicalmente, afectando desde las escuelas hasta los mercados. Hay quienes han perdido a seres queridos y aunque no siempre se habla de ello públicamente, el dolor es profundo y persistente. Las historias de madres buscando a sus hijos desaparecidos o jóvenes que desaparecen en la oscuridad de la noche nos recuerdan que detrás de cada titular hay vidas humanas que sufren. Ese sufrimiento silenciado genera un llamado urgente a la empatía y la acción. Mientras tanto, los grupos armados continúan su disputa por el control y cada acción, ya sea un bloqueo o levantón o una quema, tiene un efecto dominó que se extiende mucho más allá del lugar donde ocurre. Las escuelas cancelan clases, el transporte público reduce sus rutas y los hospitales se preparan para recibir a los heridos en cualquier momento, evidenciando que la violencia no solo destruye físicamente, sino que también paraliza a toda una comunidad. Sin embargo, no todo es desesperanza. En medio de esta oscuridad emergen historias de valentía y solidaridad, vecinos que se organizan para protegerse mutuamente, organizaciones civiles que trabajan para brindar apoyo psicológico a víctimas y periodistas que arriesgan su vida para informar la verdad. Estas acciones, aunque pequeñas, son un faro de esperanza que demuestra que la resiliencia humana puede florecer incluso en los lugares más difíciles. Queremos saber qué opinas de esta situación. ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente para proteger a la gente? ¿O piensas que la solución debe venir desde la sociedad? Déjanos tu comentario y participa en esta conversación que busca crear conciencia y promover el cambio. No olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que va más allá de las noticias y comparte este video para que más personas conozcan la realidad que enfrentan miles de personas en estas regiones. Cada voz cuenta y juntos podemos generar un impacto real. Los bloqueos y enfrentamientos no solo alteran la tranquilidad de la población, sino que también afectan gravemente la economía local. Comerciantes ven cómo sus negocios se ven obligados a cerrar temporalmente o incluso de manera definitiva por miedo a represalias o daños en sus propiedades. Los mercados y tianguis, que son el corazón de muchas comunidades, pierden clientes y con ello el sustento de muchas familias. Este ciclo de violencia genera una economía paralizada que se refleja en el día a día. Además, el transporte se vuelve cada vez más peligroso e inaccesible. Los bloqueos en las carreteras impiden que mercancías esenciales lleguen a su destino, afectando desde la distribución de alimentos hasta el abasto de medicinas en hospitales. Esta situación obliga a muchas personas a buscar rutas alternas, que a veces son más largas y costosas, o simplemente evitar salir de sus hogares, lo que incrementa el aislamiento social. Por otro lado, la educación también sufre un duro golpe. En zonas donde la violencia se intensifica, las escuelas cierran y los estudiantes pierden clases valiosas, poniendo en riesgo su desarrollo académico y futuro. Las familias se enfrentan a la difícil decisión de priorizar la seguridad o la educación de sus hijos, y muchos optan por lo primero, lo que a largo plazo puede afectar gravemente a toda una generación. Un factor que pocos mencionan es el impacto psicológico en los habitantes. El estrés constante, el miedo y la incertidumbre crean un ambiente tóxico que afecta la salud mental de niños, jóvenes y adultos. El trauma generado por la violencia puede dejar cicatrices profundas, difíciles de sanar y que muchas veces quedan invisibles para el resto del mundo. A pesar de todo, la comunidad no se rinde. Existen grupos y personas que luchan día tras día por reconstruir la confianza y la esperanza, organizando eventos culturales, espacios seguros para jóvenes y apoyos para quienes han sido víctimas directas o indirectas del conflicto. Estas iniciativas, aunque pequeñas, son fundamentales para que la sociedad siga adelante. Queremos saber qué piensas tú. ¿Has vivido de cerca alguna situación similar? ¿Cómo crees que se podría apoyar mejor las comunidades afectadas? Comparte tu opinión abajo, porque tu voz también importa. Recuerda darle like si te interesa conocer más sobre estas historias reales que impactan a miles de personas y suscríbete para que no te pierdas las próximas entregas donde seguiremos explorando este tema a fondo. Detrás de estos violentos enfrentamientos en Sinaloa hay una lucha de poder que va mucho más allá de simples disputas territoriales. Las llamadas limpias, organizadas por la Alianza del Sombrero, buscan controlar rutas clave para el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos, pero también representan una guerra por el control político y social en la región. Esta pelea no solo involucra a los grupos armados, sino que afecta a toda la estructura de las comunidades donde operan. ¿Sabías que estas organizaciones criminales no solo buscan dominar las calles, sino también influir en decisiones
municipales y estatales, la corrupción y la infiltración en las autoridades locales hacen que la población se sienta aún más vulnerable y desprotegida. Muchos habitantes se encuentran atrapados entre el miedo a las bandas y la desconfianza hacia quienes deberían protegerlos. El efecto dominó es claro. La violencia genera desplazamientos forzados, con familias que abandonan sus hogares para buscar seguridad en otras ciudades o estados. Este éxodo también afecta al tejido social, pues se pierden tradiciones, costumbres y la convivencia comunitaria que caracteriza a estas zonas. En este punto te pregunto, ¿crees que la militarización es la solución definitiva para combatir este tipo de violencia? ¿O piensas que es necesario un enfoque más integral que incluya programas sociales, educación y desarrollo económico? Es muy importante que este debate siga abierto porque solo así podemos buscar alternativas que no perpetúen el siglo de violencia. Tu opinión puede ayudar a crear conciencia y abrir espacios de diálogo sobre cómo construir un futuro diferente para Sinaloa. Antes de continuar, no olvides dejar tu comentario con tu perspectiva y si conoces alguna historia que pueda aportar a esta conversación, compártela para enriquecer el diálogo, donde podamos hablar con libertad sobre estos temas que nos afectan a todos. La violencia en Sinaloa sigue escalando y mientras las familias tratan de sobrevivir, estas guerras internas no muestran señales de terminar pronto. Sin embargo, cada voz que se alza, cada comunidad que se une y cada ciudadano que busca justicia puede hacer la diferencia. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que estos enfrentamientos pueden detener pronto o estamos ante un ciclo que podría prolongarse durante años? Cuéntanos tus pensamientos y comparte este video para que más personas estén informadas y reflexionen sobre la grave situación que se vive en Sinaloa. Lo que más impacta en esta ola de violencia es la forma en que las familias se ven atrapadas en medio de un conflicto que muchas veces ni comprenden en su tonalidad. Imagina vivir en un pueblo donde los sonidos normales de la vida diaria, como risas o charlas, son reemplazados por el ruido constante de balas, motores acelerados y el olor a pólvora y llantas quemadas. Las calles se convierten en trincheras y los hogares, que deberían ser refugios seguros, se transforman en escenarios de miedo y tristeza. En muchas ocasiones, la gente tiene que decidir entre quedarse y arriesgarse a ser víctima de la violencia o abandonar todo lo que conocen para buscar seguridad en otros lugares, dejando atrás su historia, sus sueños y sus raíces. Historias desgarradoras de madres y padres que lloran la ausencia de hijos desaparecidos o de jóvenes atrapados en esta guerra sin tregua comienza a salir a la luz. Estos relatos no solo conmueven, sino que también revelan la verdadera dimensión del drama humano detrás de los titulares. Un dato que pocos conocen es cómo estas luchas territoriales afectan también la economía local. Los bloqueos y quemas de vehículos irrumpen el comercio, las escuelas y el transporte público, haciendo que la vida cotidiana se detenga. Los pequeños negocios, que son el sustento de muchas familias, ven caer sus ventas y en muchos casos tienen que cerrar por miedo a represalias o daños directos. Esta situación provoca un efecto dominó que golpea a toda la comunidad, generando desempleo y desmotivación entre los jóvenes, quienes muchas veces ven en estas organizaciones la única opción para sobrevivir. En este punto, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué papel crees que debería tener la sociedad civil para ayudar a frenar esta violencia? ¿Crees que la prevención a través de educación y oportunidades para los jóvenes podría marcar la diferencia? Deja tus respuestas en los comentarios. Tu opinión ayuda a entender cómo podemos imaginar un futuro mejor. Además, si conoces a alguien que vive en estas zonas o ha sufrido los estragos de estos enfrentamientos, comparte este video para que sepan que no están solos y que hay una comunidad pendiente de ellos. No olvides dejar like y suscribirte para que juntos podamos seguir hablando sobre estos temas que a veces se esconden y merecen ser visibilizados. Por otro lado, las autoridades han desplegado operativos con fuerzas federales y estatales para intentar controlar la situación, pero la complejidad y la fuerza de estas alianzas criminales dificultan las acciones. En muchas ocasiones, los reportes de violencia no son atendidos a tiempo, lo que deja a la población desprotegida y sin confianza en las instituciones. Otra parte crucial es que casi nadie menciona es el impacto psicológico en las personas que viven en estas zonas. El estrés constante, la incertidumbre y el miedo prolongado generan secuelas profundas, desde trastornos de ansiedad hasta depresiones severas. Muchos niños y adolescentes crecen en un ambiente hostil, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y los expone a un futuro incierto. La violencia no solo destruye cuerpos, sino también esperanzas y sueños. En este momento me gustaría preguntarte, ¿crees que las políticas actuales están realmente ayudando a las víctimas o solo combaten los síntomas del problema?
¿Qué otra estrategia te gustaría que se implementara para proteger a estas comunidades? Participa con tu opinión y haz que esta conversación sea un motor de cambio. Recuerda que aquí estamos para darte la información más completa y emocionalmente conectada con lo que sucede en la realidad. No te vayas sin dejar tu comentario y comparte este video para que más personas entiendan la gravedad de la situación. También activa la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta comunidad que busca un México mejor y más seguro. Finalmente, quiero que pienses en esto. Cada bloqueo, cada enfrentamiento, cada víctima es una historia humana que merece ser escuchada y comprendida. No podemos permitir que el miedo se normalice ni que el silencio sea la única respuesta. La violencia en Sinaloa es un llamado urgente a la reflexión, la acción y la esperanza. Lo que sucede en Sinaloa no es un fenómeno aislado, sino el resultado de años de conflictos que han sido escalando sin control. La alianza conocida como los del sombrero busca consolidar su poder mediante estas limpiezas violentas, eliminando a rivales y tratando de dominar cada rincón de la región. Pero, ¿qué impulsa a estas personas a tomar las armas y arriesgarlo todo? Detrás de las balas y bloqueos hay una mezcla compleja de hambre de poder, venganza, supervivencia y, tristemente, muchas veces la falta de opciones para una vida diferente. Las historias que salen de esos municipios son desgarradoras. Familias divididas, jóvenes reclutados a la fuerza, mujeres que sufren las consecuencias del miedo constante y comunidades enteras que ven cómo sus sueños de prosperidad se desvanecen con cada enfrentamiento. El fenómeno no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino también a todos aquellos que solo desean vivir en paz, trabajar y educar a sus hijos sin temer por sus vidas. Además, es importante destacar que el uso de tecnología como drones en estas confrontaciones marca una nueva era en este tipo de enfrentamientos. La violencia se ha sofisticado y ya no se trata solo de armas y camionetas, sino de tácticas que hacen que la vigilancia, el control y la intimidación sean aún más efectivos para estos grupos. Esto provoca que las autoridades tengan que replantear sus estrategias y que la población sienta que la guerra esta vez cada vez más cerca y más